Hola, buenos días. Hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada en psicología Nayeli Ramos Martínez. Ella es psicóloga, pero tiene un posgrado en neuropsicología y se llama Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica Infantil, así como una maestría en educación, y es fundadora de un proyecto que se llama Experenci. Tiene múltiples diplomados en el campo educativo y a ella entrelazado la neuropsicología con el mundo educativo. Entonces ella nos va a platicar de este proyecto, en qué consiste, para a ver a quiénes puede beneficiar con esta experiencia que ella tiene de trabajo y quiénes son los beneficiados. Licenciada, buenos días, ¿cómo se encuentra hoy? Licenciada psicóloga, un placer tenerla aquí. Mi nombre es David Ruiz Alguera y voy a entrevistarla para que todo el mundo sepa lo que la licenciada psicóloga Nayeli Ramos Martínez tenga que aportar para nosotros. Bueno, Muchas como digo, buenos días Nayeli, ¿cómo gracias. estás? Espero que te encuentres muy bien, a pesar de todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Gracias. ¿Cómo está? Bien, muy bien, Psicóloga? gracias. Gracias por la bellísima presentación que hiciste y también por tu tiempo de entrevista. Y también quiero agradecer a las personas que me estén viendo, que se estén dando el tiempo de escucharme, de escuchar este proyecto. Pues gracias. Mira, yo sé que mucha gente sabe qué es psicología, o tiene idea de qué es psicología, pero neuropsicología. ¿Qué Bien, es la neuropsicología? claro. ¿Psicólogo? Eh, pues bueno, como bien lo dijiste, mis dos grandes campos de acción que amo, que me apasionan, son la psicología educativa y la neuropsicología. Y las he vinculado. La neuropsicología es una ciencia, es una rama de la psicología, más bien, que estudia cuál es la relación del cerebro con nuestros procesos mentales superiores. ¿Cuáles son los procesos mentales superiores? La memoria, la atención, el lenguaje, el pensamiento lógico, matemático, el razonamiento, en fin, todo lo que nos hace ser humanos. ¿Y cuál es esta relación que existe entre bases cerebrales y también cómo influye la cultura y el medio ambiente en el que nos desarrollamos para que nuestro cerebro se estructure de la manera en cómo se está estructurando, se está desarrollando? Si bien es cierto que alcanzamos la conclusión de nuestro desarrollo, la madurez de nuestro cerebro, más bien el crecimiento de nuestro cerebro se alcanza a una edad adulta, más o menos estamos hablando de 23, 24 años, el cerebro nunca se queda totalmente, eh, eh, vamos, en pausa, sino que constantemente está evolucionando, está cambiando nuestra estructura cerebral va cambiando, se va modificando a lo largo del tiempo. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de las actividades que realicemos, la comida que comemos, las personas con las que nos llevamos, la actividad física que realicemos, de todas esas cuestiones. Es decir, de la cantidad variada de actividades que le estemos dando a nuestro cerebro para que se nutra. Quiero decir también que hay una fase muy sensible del desarrollo humano en el que nuestro cerebro está muy sensible a los estímulos que se presentan en el medio ambiente y es más o menos entre los 0 a los 6 años aproximadamente, ¿no? Que se la llamamos fase sensible del desarrollo porque el cerebro tiene una plasticidad impresionante y absorbe con una gran facilidad o extraordinaria capacidad los estímulos del medio ambiente, ¿no? Entonces, la neuropsicología estudia eso, ¿no? La relación que tiene el cerebro con la cultura, Podríamos, uh-huh. podríamos decir que la neuropsicología estudia las funciones superiores del ser humano, lo que nos hace ser humano. Exactamente, pero también qué motiva que se desarrolle nuestro cerebro como se está desarrollando. Por ejemplo, Vygotsky, que es un precursor de la neuropsicología histórico-cultural, nos decía, ¿no?, que el pensamiento se construye a partir de la relación que establecemos no solamente con nuestro círculo de personas con las que nos llevamos o con las que interactuamos, sino históricamente hablando, es decir, con la herencia que nos han dejado nuestros predecesores, ¿no? Es decir, pues toda esta información que hemos
recibido, que hemos heredado de generación tras generación. Entonces estamos hablando de un componente histórico y cultural en en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Era justamente una de las cuestiones más importantes que planteó Vygotsky, ¿no? Que nuestra inteligencia, nuestro lenguaje, nuestra memoria, nuestros pensamientos derivan de la relación que establecemos con los otros, pero también que esta relación es histórica, es decir, que no es de ahorita, sino que viene de generación tras generación. Entonces, de ahí surge el padre de la psicología, que fue estudiante de Vygotsky, que fue Luria. Él es considerado el padre de la neuropsicología moderna y plantea justamente la relación del cerebro con ciertas capacidades, ¿no? Incluso Luria trabajó, bueno, se hizo médico y colaboró en la Segunda Guerra Mundial y tuvo la oportunidad de trabajar con personas que presentaban justamente por cuestiones de la guerra, ¿no? Que tenían una lesión en el cerebro, que tenían un disparo, que habían sido dañados. Entonces, él pudo, de manera experimental, ver cómo había funciones psicológicas que se veían dañadas cuando el cerebro había sido, lesionado, había algún impacto, alguna lesión, algo, ¿no? Entonces fue que la psicología cobra una gran relevancia en cuanto a su relación para comprender el comportamiento humano, las funciones psicológicas superiores y su relación con el cerebro. Ok. La siguiente pregunta, se ve que le gusta mucho la neuropsicología porque se apasiona cuando está hablando de neuropsicología. Pero vamos a hacer una pregunta que está muy interesante. ¿Cuál es el vínculo de la neuropsicología con el tema educativo? Bien. Lo educativo nos ha acompañado desde los inicios de nuestra historia, ¿no? Como civilización. Desde que se inició la humanidad. Desde que se inició la humanidad. Estamos constantemente aprendiendo y enseñando, porque gracias a que los primeros homínidos lograron a través de la cultura a dejar residuos de lo que habían aprendido, sus descubrimientos los ponían y los compartían con nosotros, con los otros homínidos, entonces aprendían a mejorar sus herramientas, ¿no? Entonces estamos hablando de una capacidad ya de enseñar y por otro lado aprender. Yo aprendo y mejoro lo que me han dado y mejoro también mis condiciones. Entonces, podríamos decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje nos ha acompañado desde siempre. Entonces, cuando hablamos de neuropsicología educativa o de neuropsicología, es ineludible hablar de enseñanza y aprendizaje. Nuestro cerebro está constantemente aprendiendo y enseñando, seamos conscientes de ello o no. Ok, entonces, hablemos de su proyecto que nos voy a presentar hoy, que me imagino que si de esto le apasiona, le encanta, de su proyecto va a estar relacionado con la neuropsicología y el campo educativo. Yo me estoy imaginando que va por ahí. Hablemos de experiencia. ¿Qué es experiencia? Bien, bueno, también quiero decir algo súper importante, ¿no? Antes de hablar con el tema de experiencia que tiene que ver justamente con esta filosofía que acompaña este proyecto, es que nosotros los seres humanos no somos seres terminados, ¿no? Nuestro cerebro, aunque se termina de consolidar a los 23, 24 años, nuestro cerebro sigue cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y de qué va a depender ese cambio? Pues de las actividades que les estemos dando, la variedad de actividades que realicemos. No sé si les ha pasado que de pronto van manejando en el coche, ¿no? Y de pronto llegas a tu casa y dices, pero ¿cómo le hice para llegar a mi casa si... ¿Cómo? Y no tuve ningún accidente. Porque lo hemos mecanizado tanto que ni siquiera somos conscientes de cómo llegamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay zonas concretas de nuestro cerebro que marcan como un circuito, ¿no? Y es el mismo caminito, es como cuando caminamos en el monte y dejamos la huella y prácticamente ahí queda marcado el sendero que siguen todas las personas, ¿no? Pues así es nuestro cerebro. Marcamos un circuito neuronal o un conjunto de circuitos neuronales para ciertas actividades. Y entre menos complejas sean, pues menos zonas del cerebro se activan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un accidente, entonces se iluminan varias zonas de nuestro cerebro porque acaba de ocurrir algo que no nos esperábamos, ¿no? Algo nuevo. Pero normalmente no es así, normalmente seguimos una rutina y si nuestra rutina no es variada, entonces nuestro cerebro poco a poco va envejeciendo y entonces resulta que tenemos
personas jóvenes con cerebros viejos o personas viejas con cerebros jóvenes. Depende mucho de cómo estemos alimentando nuestro cerebro. Es un poco cuando haces ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú eres sedentario, todo el tiempo estás sentado frente a una computadora? Porque normalmente los trabajos de oficina es así, estás sentado todo el día haciendo lo mismo mecánicamente una y otra vez como si fueras un robot. Entonces llega el punto que lo mecanizas y lo haces tan bien que ni te das cuenta que lo estás haciendo, ¿no? A menos que se te presente una situación nueva, entonces ya. Pero pasa también cuando estamos en casa, ¿no? Y de pronto nos vamos al jardín. Estamos hablando de personas sedentarias, que normalmente hacen las actividades, mismas actividades repetitivas todo el tiempo. Entonces, quiero hacer un arreglo en el jardín y empiezo a usar la pala, el pico, y a lo mejor hago mucho este movimiento, este braceo, y al día siguiente me duele horrible el cuerpo como si hubiera hecho una cantidad exorbitante de ejercicio. Y lo único que hice fue activar zonas que normalmente no uso. Entonces, como no las uso, siento el estímulo y me duele. Es lo mismo que pasa con el cerebro. Hay zonas que normalmente no estamos utilizando justamente porque seguimos la misma ruta todos los días, y entonces cuando las estimulamos, sucede algo distinto en nuestro cerebro. Se está irrigando de manera diferente. Estamos generando conexiones diferentes, ¿no? Y eso siempre va a pasar con lo nuevo. Por eso es tan importante la variedad de actividades. En el caso de los niños que están en una zona sensible, es importantísimo que, bueno, la neuropsicología apuesta por ver el potencial, es decir, no solamente la zona de desarrollo actual en la que se encuentra cada niño según su etapa de desarrollo, sino su potencial, por lo que pueden llegar a ser. Y esto es un concepto que tomamos de Vygotsky, zona actual de desarrollo con la zona próxima de desarrollo. Es lo que somos capaces de hacer y lo que podemos llegar a hacer con la ayuda. Entonces la neuropsicología lo que busca es justamente eso, ¿no? Poner al alcance de las personas las actividades que le permitan superar su nivel actual y pasar a una nueva fase, ¿no? A una zona potencial. Es decir, estamos hablando del potencial, de lo que somos capaces de hacer con ese empujoncito que se requiere. Entonces, la experiencia surge de esa filosofía, ¿no? Ayudar de darte ese empujoncito para que tú puedas tener todas las herramientas para que tu cerebro se mantenga activo por mucho tiempo. Justamente ahora la idea es trabajar con adultos mayores, fuertemente con adultos mayores. ¿Por qué con adultos mayores? Porque considero que es una población olvidada, ¿no? ¿No, David? O sea, sí. Como que, es decir, los papás, los hijos tienen una familia, tienen una casa que mantener, estar al pendiente de la escuela, de los proyectos académicos de los hijos, del trabajo que te exige ya en sí mucho. Y de pronto los adultos mayores empezamos como que a olvidarlos un poquito. ¿Y quién se hace cargo de ellos, no? Cuando son personas valiosas por todo lo que tienen que aportarnos en conocimiento y sabiduría, en historias. Entonces, experiencia es un espacio para los adultos mayores para que puedan renovarse, para que puedan utilizar todas las capacidades de su cerebro, ¿no? Y especialmente las que no utilizan normalmente, las zonas que no utilizan. ¿Por qué? Porque nuevamente un adulto mayor vuelve a ser un poquito como niño, ¿no? Como que la dependencia, ya no se pueden mover como se movían antes, ¿no? A veces hasta necesitan ayuda para trasladarse de un lugar a otro, para ir al baño, para realizar ciertas actividades, para comer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez son menos las actividades que realizan sin la intervención de alguien que los apoye, ¿no? Obviamente hay adultos mayores bastante cuidados que realizan de por sí actividades variadas como la actividad física, la lectura, y eso les ayuda mucho a mantenerse activos y estar más fuertes. Pero por cuestiones de tiempo y de economía, hay adultos mayores que no están pues realizando prácticamente nada, están sentados prácticamente todo el día sin hacer nada, y creo que estamos dejando ir una gran oportunidad de aprender de ellos y que ellos tengan una mejor calidad de vida, es decir, que sus últimos años los vivan al máximo y que esto les haga llegar con las mejores condiciones por más tiempo, es decir, que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Esa es la apuesta que hace Experiencia, que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, de momento, aunque la idea también es trabajar con niños, de momento, por la cuestión de la pandemia, solamente vamos a trabajar con adultos mayores y con jóvenes adolescentes o con adolescentes de 12 a 16 años. También estamos aperturando ese espacio para adolescentes. De igual manera, creo que la adolescencia es una etapa fundamental del desarrollo del ser humano
porque estamos en un proceso de transición entre ser niño y pasar a ser adulto. Consideramos como parte de nuestra filosofía el poder dejar un legado a través de hacernos sensibles y conscientes de la importancia de que estamos estableciendo relaciones todo el tiempo y que estamos aprendiendo constantemente, mutuamente, estamos enseñando y aprendiendo todo el tiempo. ¿Se puede aprender de un niño de 5 años? David, ¿tú Sí, qué claro que opinas? sí. Mucho, ¿no? Todo el Y mundo. normalmente subestimamos a los niños. Por ahí hay muchas cosas que nos pueden enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos enseñando y aprendiendo, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Y tengo tiempo, David, todavía. Tienes tiempo, pero me gustaría saber si tienes un espacio virtual, un espacio físico, si tienes cómo contactar contigo Ok, para perfecto. trabajar. Bueno, antes de responderte, me gustaría terminar la idea que estaba yo diciendo. Ujú, Entonces, los niños son una gran área de oportunidad porque están en este proceso tan importante de aprender el ujú. mundo. Y si les damos la sensibilidad con el medio ambiente, ¿no? Con su entorno social, con valores, en un momento tan importante como es ese, los primeros años de vida, estoy segura que vamos a tener mejores seres humanos, ¿no? Ujú. Porque es una edad súper fundamental de desarrollo cerebral, ¿no? De aprender, estamos aprendiendo todo, lo que vemos, lo que escuchamos, se nos queda, aunque nosotros los adultos subestimemos la inteligencia de los niños, aprenden bastante rápido, incluso intuyen, sin necesidad de comprender las palabras, a veces es más emocional, lo decía Vygotsky, primero el significado que le atribuimos a las palabras y a las cosas es netamente material, de ahí pasamos a lo material, ¿no? Es decir, lo vemos, taza es taza, ¿no? Silla es silla. Y de ahí, dice Vygotsky, pasamos a un significado abstracto, es decir, yo puedo dar una explicación sobre la taza, que es importante para el ser humano, porque gracias a la taza podemos beber alimentos, consumirlos, tomarnos un cafecito. Y bueno, me puedo echar hasta una poesía, ¿no? Sobre la taza Ujú. o sobre una fruta que me gusta. Entonces ya pasamos a lo abstracto y eso es muy importante considerarlo porque habla de nuestros, pues de cómo es el ser humano de complejo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, David, y para ya no abonar más, o extenderme más, que yo podría hacerlo porque es un tema que me encanta, Ujú. pero cerraría diciéndote que sí tenemos un espacio físico y nos encantaría de verdad que nos visiten. Estamos ubicados en Santa Rosa, en primera privada de Pípila, número 106, que es subiendo por la calle Lázaro Cárdenas a la sobrecarretera internacional Cristóbal Colón. Es decir, estamos a 4 cuadras de la gasolinera La Faja de Oro, ¿no? Yo voy a compartirles el link de nuestra ubicación para que puedan llegar, pero también nuestros teléfonos de contacto para que pregunten por la información que quieran, todas las dudas que tengan, con muchísimo gusto los podemos contestar mediante WhatsApp. Y si están interesados en nuestros servicios, pues también podemos hacer una cita para explicarles cómo es esto, ¿no? Las actividades son actividades divertidas ante todo, actividades interesantes porque son diferentes a lo que normalmente hacemos y que tienen un fin, ¿no? Que tiene que ver con, que están relacionadas con la activación de distintas zonas de nuestro cerebro, ¿no? Que es básicamente, no son actividades por actividades, es decir, no es que Tiene un objetivo, digamos. exactamente, Un David. objetivo Tienen un claro. objetivo, no es así como que se me ocurrió ahorita, Y vamos a jugar a la rueda de la fortuna o a la papa se quema. No, o sea, son actividades que tienen el con un sentido objetivo claro y exacto. preciso. Sí, Ok. que está enfocado justamente, o su base es la neuropsicología Digamos del que desarrollo. para esto usted hace un diagnóstico y en dependencia de ese diagnóstico neuropsicológico se aplican ciertas actividades. Las actividades pueden ser físicas, o sea, actividades físicas, o van a ser actividades Sí, mentales, como... cognitivas, ¿no? Es Ujú, decir, que tengan que ver con incluso lógico-matemáticas, es decir, ujú, actividades variadas, ¿no? Que tengan que ver con destrezas también coordinativas, ¿no? Físicas y mentales, ah, ok. que ayuden a tu cerebro a hacer cosas nuevas, cosas que normalmente no estás haciendo y que obedecen, obviamente, a este campo hermoso y maravilloso que es la neuropsicología del desarrollo. ¿Y cuáles van a ser nuestros costos? Ahorita, justamente en estos primeros 3 meses, vamos a tener estamos manejando los precios más accesibles porque la verdad trabajar
de esta manera implica también un gasto de materiales, de recursos, de espacio, que de alguna manera Que hay que no... cubrir, ¿no? Sí, que cubrir y que no, muchas veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, en estos, vamos a tener también la facilidad de los pagos. Estamos hablando de una cuota de recuperación de 500 pesos semanales, Semanal, ok. 1,000 pesos, Quincenales. 1,000 pesos quincenales y mensualmente, si pagas el mes completo, 1,800 pesos el mes completo. Entonces tenemos, la verdad, un precio bastante accesible. ¿Y sería 2 días a la semana, 3 días a la semana? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuánto tiempo duraría? Eso sí es actividad? dependiendo también de acordarnos con las personas, con las necesidades de las personas. Estamos hablando más o menos de 3 días a la semana, más o menos de un trabajo de 45 minutos, pero un trabajo grupal. Por la cuestión de la pandemia también estamos considerando no tener grupos pequeños de máximo 8 personas, justamente para cuidar esta cuestión de la sana distancia y demás, y que las actividades son también en lugares abiertos y también con bastante ventilación. Entonces hemos cuidado también ese aspecto, y porque también ya la mayoría de la población ya está vacunada, ¿no? Te faltan los chiquitos. Por eso es que... pero también hemos notado y nos han dado un gran ejemplo, los pequeños se están cuidando bastante bien. O sea, no sueltan el cubrebocas. Yo he visto niños que no sueltan el cubrebocas. Mi sobrinito, por ejemplo, tiene su cubrebocas y él mismo cuando va a agarrar algo dice, sanatízame las manos, ¿no? Porque ya lo tiene así como, les digo que está en una etapa Y él súper solamente sensible. tiene 2 años. 2 años. Entonces sí aprenden y tenemos que confiar más en ellos y tenerles fe, ¿no? Confiar en ellos y sobre todo que lo que nos guíe sea el amor, que es parte de lo que es experiencia y mucho amor, y que experiencia es eso, ¿no? La experiencia que van a vivir aquí en este lugar, que es única, ¿no? Porque cada quien crea su propia experiencia, pero además de todo, es el sentido que le estamos dando a las cosas que hacemos, a las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, yo creo que hemos terminado, ¿verdad, David? Como La entrevista. ¿Algo más que aportar? ¿Agregar? Experiencia. Yo creo que no, ya sería, bueno, yo solamente invitarles a que nos conozcan, a que vengan, a que apuesten por este proyecto. Yo les garantizo que van a sentirse diferentes. Aunque está abierto para los adultos mayores, cualquier persona adulta madura que considere que tiene antecedentes hereditarios de alguna enfermedad crónico-degenerativa como Parkinson, como... ¿A partir de qué edad es cierto? ¿A partir de qué edad es? Bueno, los adultos mayores, según la ONU, se catalogan a partir de los 60 años, pero depende de cada país. Para algunos es a los 65 años. En este caso, hay personas de 40 años que ya tienen problemas o tienen antecedentes hereditarios de alguna enfermedad, como el Parkinson, ¿no? También lo va a recibir. Como el Alzheimer. Sí, que para prevenir, el desarrollo rápido de esta enfermedad, sí es súper importante estimular el cerebro, ¿no? Digamos que las actividades que usted aplicaría con ellos serían como para retrasar. Exactamente, como para retrasar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas, y en el caso de los adolescentes, para potenciar la zona de desarrollo próximo de la cual estamos hablando, ver su potencial y ayudarles con una variedad de actividades a que cada vez pulan más esas cualidades, la inteligencia en todos los aspectos, ¿no? No solamente la inteligencia hablando de IQ, sino la inteligencia emocional, ¿no? Que de pronto se nos olvida ¿no? Que es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la idea de experiencia, y están todas y todos invitados. Y bueno, pues es todo lo que tengo que decir. Te agradezco mucho. Yo te agradezco a ti porque he aprendido mucho en este momento. Gracias. Se ve que te apasiona, se ve que te gusta, por eso es que has estado echando ganas a este campo de la neuropsicología. Sí. ¿no? Se ve cómo lo dices, cómo lo hablas, y que seguramente te va a ir muy bien en tu nuevo proyecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti y muchas felicidades. Gracias. Bueno, hasta pronto.